Durante milenios, los seres humanos han contemplado las estrellas y reflexionado sobre lo profundo. ¿Existe un poder superior? Esta pregunta se encuentra en el corazón de innumerables debates filosóficos y teológicos. Buscamos respuestas en las escrituras antiguas y en la ciencia moderna. La evidencia se sopesa cuidadosamente, la lógica se aplica rigurosamente. Sin embargo, la cuestión de la existencia de Dios sigue siendo uno de los mayores misterios de todos. Algunos argumentos a favor de la existencia de Dios se basan en gran medida en la lógica y la razón. Otros se basan en la impresionante complejidad del mundo natural, y otros se derivan de nuestras propias intuiciones morales. Recorreremos estos argumentos, explorando sus fortalezas y debilidades. Como detectives en la escena de un crimen, examinaremos las pistas y veremos a dónde nos llevan. Es un viaje que ha cautivado a los pensadores durante siglos. Acompáñenme a explorar el cosmos del pensamiento y a buscar respuestas a esta eterna pregunta. Comencemos nuestra exploración profundizando en uno de los argumentos más famosos a favor de la existencia de Dios, el argumento ontológico. Un Dios definido por la lógica. El argumento ontológico. Imagina el ser más grande que puedas concebir. Este ser, argumentó Anselmo, debe existir tanto en nuestras mentes como en la realidad. ¿Por qué? Porque un ser que existe en la realidad es más grande que uno que existe únicamente en nuestras mentes. Por lo tanto, si este ser más grande concebible existiera solo en nuestras mentes, no sería realmente el más grande. Algo más, que existe en la realidad, lo superaría. El argumento de Anselmo cautivó a los filósofos durante siglos. René Descartes, pionero de la filosofía moderna, ofreció su propia versión del argumento ontológico. Propuso que la existencia de Dios es tan evidente como el hecho de que un triángulo tiene tres lados. Así como no podemos concebir un triángulo sin tres lados, Descartes creía que no podemos concebir a Dios sin la existencia misma. El argumento ontológico es un testimonio del poder de la razón humana. Busca tender un puente entre el pensamiento y la realidad, demostrando que el propio concepto de Dios necesita de su existencia. Sin embargo, como veremos, incluso las construcciones lógicas más elegantes pueden ser cuestionadas. Aunque intelectualmente estimulante, el argumento ontológico no me convence en última instancia. Su defecto fatal reside en asumir que nuestro concepto de Dios se traduce automáticamente en su existencia en la realidad. Immanuel Kant, una figura destacada de la filosofía de la Ilustración, asestó un golpe decisivo al argumento ontológico. Kant sostenía que la existencia no es un predicado. Un predicado es una característica o cualidad que se suma a nuestra comprensión de una cosa. Por ejemplo, ser azul o alto son predicados. Sin embargo, la existencia misma no añade ninguna información sobre las cualidades de un objeto. Afirmar que Dios existe porque podemos concebirlo es como decir que los unicornios deben existir porque podemos imaginarlos. Aunque podemos visualizar magníficas criaturas con cuernos en espiral, nuestra imaginación no les da vida mágicamente. El argumento ontológico, aunque intrigante, tropieza cuando se enfrenta al abismo entre concepto y realidad. Desplacemos ahora nuestro enfoque hacia un tipo de argumento diferente, uno que encuentra pruebas de la existencia de Dios en el intrincado funcionamiento del mundo natural. El universo, en toda su grandeza y complejidad, ha inspirado otra serie de argumentos a favor de la existencia de Dios, los argumentos del diseño. Estos argumentos, a menudo denominados argumentos teleológicos, señalan el notable orden y la complejidad del cosmos como prueba de un diseñador divino. Al igual que un reloj implica un relojero, los defensores de este punto de vista argumentan que el universo apunta hacia un creador. Desde el delicado equilibrio de fuerzas que rigen el cosmos hasta la intrincada maquinaria de la propia vida, el mundo natural está repleto de ejemplos impresionantes de orden y complejidad. Resulta tentador concluir que sistemas tan intrincados no pueden haber surgido por casualidad. Por el contrario, parecen sugerir una inteligencia rectora, un maestro arquitecto detrás de todo ello. Sin embargo, incluso los sistemas más complejos pueden surgir de principios más sencillos. La teoría de la evolución por selección natural, por ejemplo, demuestra cómo la diversidad y complejidad de la vida pueden surgir a través de un proceso gradual de variación y selección a lo largo de vastos periodos.
Aunque el argumento del diseño sigue siendo una perspectiva convincente, es esencial recordar que el diseño aparente puede surgir de procesos naturales. La brújula moral apunta a Dios. Muchas personas encuentran un poderoso argumento a favor de la existencia de Dios en el ámbito de la moral. Este argumento, conocido como el argumento moral, postula que nuestro sentido innato del bien y del mal apunta a un legislador divino. Si no hay Dios, dice el razonamiento, entonces no hay verdades morales objetivas. La moral se convierte en una cuestión de preferencia personal o de normas sociales, más que en un estándar absoluto. El argumento moral resuena profundamente con nuestra experiencia humana. Sentimos indignación cuando somos testigos de una injusticia, una atracción por la compasión cuando vemos el sufrimiento y un anhelo por un mundo donde prevalezca la bondad. Estas intuiciones morales, según algunos, son algo más que simples instintos sociales evolucionados. Son ecos de una ley moral superior, una brújula divina que nos guía hacia el bien y nos aleja del mal. Aunque el argumento moral plantea importantes cuestiones sobre la naturaleza del bien y del mal, sigo sin estar convencido de que demuestre definitivamente la existencia de Dios. La moral, aunque sin duda es un fenómeno complejo, también puede entenderse como producto de nuestra historia evolutiva y nuestro condicionamiento social. Un reto a la fe. La existencia del sufrimiento y el mal en el mundo representa un desafío significativo a la creencia en un Dios benevolente y omnipotente. Este desafío, conocido como el problema del mal, ha preocupado a teólogos y filósofos durante siglos. Si Dios es todopoderoso y todo-bondadoso, ¿por qué permite que exista el sufrimiento? ¿Por qué las personas inocentes soportan el dolor y las penalidades? El filósofo y teólogo del siglo XIII, Tomás de Aquino, se enfrentó ampliamente a esta cuestión. Aquino sostenía que Dios permite que el mal exista por un bien mayor. Creía que incluso el sufrimiento podía tener un propósito en el plan de Dios. Este argumento, conocido como teodicea, intenta conciliar la existencia del mal con la creencia en un Dios amoroso. Sin embargo, el problema del mal sigue siendo profundamente preocupante. Aunque los intentos de conciliar la bondad de Dios con la existencia del sufrimiento ofrecen cierto consuelo, a menudo suenan huecos ante el dolor y la injusticia inmensos. La magnitud del sufrimiento en el mundo, tanto causado por el hombre como natural, proyecta una larga sombra sobre el argumento a favor de una deidad benevolente y omnipotente. Dirijamos ahora nuestra atención a los argumentos que resuenan con más fuerza en mí. El primero es el argumento del ajuste fino. Este argumento parte de la asombrosa constatación de que las constantes fundamentales de la física, los números que rigen las fuerzas de la naturaleza, parecen estar exquisitamente ajustadas para la aparición de la vida. Incluso ligeras variaciones en estas constantes habrían dado lugar a un universo hostil a las estrellas, los planetas y la propia vida. Por ejemplo, si la fuerza nuclear fuerte fuera ligeramente más débil, los átomos no se mantendrían unidos y las estrellas no existirían. Si la gravedad fuera ligeramente más fuerte, las estrellas se quemarían demasiado rápido para que la vida evolucionara. La lista continúa. Una sinfonía cósmica de parámetros afinados con precisión que permitieron nuestra existencia. Este ajuste fino podría ser el resultado de la pura casualidad. Sin embargo, las probabilidades de tal coincidencia son astronómicamente pequeñas. Para mí, el argumento del ajuste fino sugiere que hay algo extraordinario en juego, algo que apunta a un nivel de explicación más profundo que nuestra actual comprensión científica. La primera causa. Imagina el universo retrocediendo en el tiempo. Sigue adelante, más allá de la formación de las galaxias, más allá de las primeras estrellas, hasta el principio mismo. ¿Qué provocó la existencia del universo? Esta pregunta fundamental se encuentra en el corazón del argumento cosmológico Kalam, un convincente argumento a favor de la existencia de Dios. El argumento cosmológico Kalam, llamado así por la escuela teológica islámica donde se originó, se basa en una premisa simple pero profunda. Todo lo que comienza a existir debe tener una causa. El universo, tal como lo conocemos, tuvo un comienzo. Por lo tanto, continúa el argumento, el universo debe tener una causa fuera de sí mismo, una causa que trascienda los límites del espacio y el tiempo. Esta primera causa, sugiere el argumento, es Dios. Aunque el argumento cosmológico Kalam no especifica la naturaleza de esta primera causa, apunta hacia una fuerza creadora que se encuentra más allá del reino de nuestro universo físico, una fuerza que puso en marcha el cosmos.
Encontrar a Dios en el tejido de la realidad. Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, una figura destacada tanto en filosofía como en teología, ofreció 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Estos argumentos, conocidos como las 5 vías de Aquino, se basan en observaciones del mundo natural y aplican el razonamiento lógico para llegar a la conclusión de que Dios debe existir. Uno de los argumentos más convincentes de Aquino se centra en el concepto de movimiento. Observamos el movimiento a nuestro alrededor, desde los planetas que orbitan alrededor de las estrellas hasta la sangre que fluye por nuestras venas. Sin embargo, Aquino argumentó que todo lo que está en movimiento debe ser puesto en movimiento por otra cosa. Esta cadena de motores no puede retroceder infinitamente. Debe haber un primer motor, a su vez inmóvil, que ponga en movimiento todo lo demás. Este motor inmóvil, concluye Aquino, es Dios. Las 5 vías de Aquino, aunque enraizadas en la filosofía medieval, siguen resonando entre el público contemporáneo. Ofrecen un puente entre el mundo observable y el reino de lo divino, demostrando cómo la observación cuidadosa y el razonamiento lógico pueden llevarnos a una comprensión más profunda de la naturaleza última de la realidad. La cuestión de la existencia de Dios es profundamente personal. Aunque encuentro ciertos argumentos como el del ajuste fino y el cosmológico Kalam, más persuasivos que otros, reconozco que la respuesta definitiva sigue siendo esquiva. El universo es vasto y misterioso, y nuestra comprensión científica actual no es más que una vela parpadeante en la oscuridad cósmica. Tal vez, a medida que sigamos explorando el cosmos y desentrañando los misterios de la existencia, descubramos pruebas más convincentes a favor o en contra de la existencia de Dios. O tal vez, la propia pregunta permanezca siempre fuera del alcance de nuestras mentes finitas. Independientemente de nuestras creencias, el mismo acto de contemplar cuestiones tan profundas nos conecta con un largo linaje de buscadores, todos ellos esforzándose por dar sentido a nuestro lugar en el gran tapiz del universo. En última instancia, la búsqueda del significado y el propósito en el cosmos es un viaje que cada uno de nosotros debe emprender por sí mismo, ya sea que encontremos consuelo en la fe, maravilla en el mundo natural o una combinación de ambas. El universo nos invita a explorar, a cuestionar y a maravillarnos ante su grandeza y misterio.